Estamos de vuelta con nuestro programa Contabilidad para Todos. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente importante, costos y presupuesto para MIPYMES con el licenciado Enrique Ocampos. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, Blanca, Estela, Julio y de la teleaudiencia, un placer como siempre. Antes de que inicie el licenciado Enrique, quiero decirle a la audiencia que pueden hacer todas las consultas de este tema al 0981-547-268 y por supuesto que va a ser, le vamos a responder en el menor tiempo posible. Adelante, Enrique. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como dijo la señora Blanca, la idea es hablarles sobre costos y presupuestos de MIPYMES. O sea, estamos hablando de empresas, para tener una idea, ¿verdad? Son 650.000 empresas, de las cuales no está más de 22% registradas, tanto en el Instituto de Previsión Social, en el Ministerio del Trabajo, mismo la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Estamos avanzando probablemente producto de ciertas estrategias que está haciendo el gobierno para formalizar, porque una de las ideas en el tema de MIPYMES es la formalización. O sea, la formalización me trae consigo no solamente existir en las estadísticas oficiales, sino también generar información creíble para la toma de decisiones gerenciales. Y entre ellas tenemos la cuestión fundamental en nuestra economía, que son los costos. En el caso particular de las estadísticas oficiales, esto se llama matriz de producción, ¿verdad? La matriz de producción son todos los costos de los 33 sectores que tiene la economía paraguaya, ¿verdad? De acuerdo al último cálculo que se hizo en el Producto Interno Bruto, metodológicamente hablando. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es costos y presupuestos en el programa de hoy y hablar principalmente, ahí ustedes tienen la presentación en pantalla, ¿verdad? Sobre lo que implica la importancia en el caso del presupuesto. O sea, me permite fundamentalmente tener una planificación financiera. O sea, el dueño de una MIPYME, él sabe producir, sabe hacer el servicio, probablemente él heredó de un padre, un abuelo, ¿verdad? Aprendió por ahí con algún tío, pero él no maneja cuestiones administrativa contable, o sea, administrativo contable. Entonces, el tema de ver los ingresos, los gastos, ayuda a ver justamente algo que es fundamental en toda empresa, que es la disponibilidad. La toma de decisiones ya racionales, informadas, como dice en el material, inversiones, compras, la expansión, ¿verdad?, de la empresa, el control de los gastos, ¿verdad? Eso es muy importante, Enrique, porque hay que entender bien que el presupuesto es planificación y es control. Son una herramienta que tiene dos vertientes, es de ida y vuelta eso. Es muy importante y es muy importante para el pequeño empresario, porque el pequeño empresario justamente lo que no le sobra es dinero. Está con lo justo. Así mismo. Excelente los comentarios del profesor Julio Cauriza, que realmente maneja mucho y bien esa información por la amplia experiencia en empresas en la República del Paraguay. Y decíamos el tema que va a relación con el control de gastos. O sea, las empresas, las microempresas, como estábamos comentando, tienen experiencia en el hacer, ¿sí? Saben ellos porque vienen probablemente de la experiencia del abuelo, del padre, de algún tío, etc. Ahora, el problema de ellos es justamente el control a partir de informaciones de la parte administrativa, la parte contable, para la toma de decisiones gerenciales. Por eso, con esto, con el tema del presupuesto, se va a evitar probablemente gastos innecesarios, gastos excesivos, tratar de reducirlo de esa manera. Y algo fundamental, ¿por qué quebraron las empresas MIPYMES en la época de la pandemia? Justamente porque no pudieron acceder al crédito. ¿Por qué no pudieron acceder al crédito? Porque no son sujetos de crédito. ¿Y por qué no son sujetos de crédito? Porque no tienen informaciones en balances. No se puede sacar un flujo de caja, no se puede hacer ningún tipo de análisis porque no existen. Y uno de los problemas, y por eso es importante, es el acceso al financiamiento. Hay una relación técnica que no importa si yo no puedo entender de balances, pero es activo corrientes menos pasivo corriente, me da el capital operativo, me da el fondo de maniobra que necesita toda empresa para realizar sus actividades normales, ¿verdad? Por ello, el presupuesto y el control de costos son herramientas que pueden marcar el éxito en una empresa. En Paraguay,
O sea, nosotros hacemos auditoría, o sea, de los 4 que estamos acá, 3 hacemos auditoría de diferentes tipos de auditorías y yo pido el costo del producto, no tienen. O Sí, tienen sí. algo referencial a 2 años atrás. Sí, no, claro, es que te pasan, nunca te pasan una planilla de costo, por ejemplo, o muy pocas veces lo hacen. Se sigue haciendo por la ecuación del costo, por ejemplo, el costo de venta, ¿verdad? Inventario inicial más compra menos inventario final. Sí. Y así hacen el costo. Uno le dice tienen costo unitario de producción y muchos no tienen. ¿Y por qué no estamos acostumbrados a hacer esa planilla que es tan importante? ¿Por qué no decimos en nuestro programa, no le educamos? Porque justamente este programa está para eso, para que nuestra gente empiecen y aprendan que si no tenemos esa planilla realmente es complicado el tema. Esa es una pregunta bastante dolorosa, entre comillas. ¿Por qué? Porque los empresarios, eso es una llamada de atención al empresariado, ellos tienen que invertir en un profesional. O sea, yo siempre digo, el empresario que necesita pagar tributos. Ese es el tema, pagar la parte tributaria, probablemente un especialista en tributación. Esto implica un contable de gestión, cuyo núcleo es la contabilidad de costos. O sea, una persona que se dedica a eso, se especializó en ello y tiene que trabajar. Pero, ¿por qué tal vez no hubo falta en Paraguay? Porque nuestra realidad básicamente es agropecuaria. O sea, eran productos naturales que si bien es cierto, también necesita cálculo de costos, era otro tipo de andamiaje de la empresa. Y el resto era comercial o de servicios que ellos aparentemente no necesitan un tema de costos. Pero es muy importante, porque con lo que estaba diciendo el licenciado Escauriza, no te pasa una planilla actualizada. Si vos no tenés un costo, estás determinando mal el margen. Si vos determinar mal el margen, estás pagando mal los impuestos, que acá tenemos... No solamente eso, por ahí estás saliendo de tu costo. O sea, a mí me ha tocado hacer análisis en empresas en el que el costo directo superaba el precio de venta del producto. O sea, estaban perdiendo cada vez que perdían. Por no tener control. Lógico, no tienen ningún control. Y me decía la propietaria de este caso, ya una empresa que desapareció hace muchos años, me decía, no, pero ahora... Eso desapareció. Sí, claro. No, Ahí desapareció. está la explicación. Una de las explicaciones. Entonces le decía yo, pero ahora llega diciembre. Le dije, pero no te das cuenta que cuanto más vendes, más perdés, le digo. Sí. Porque tu costo, Pero tu claro, precio, tu producto... ¿está actualizado? No regala. Entonces es un problema. Y otra cuestión que acababa de poner el dedo en la llaga es el tema de la orientación del profesional contable. Hay muy poca gente que cuando se habla de costos solamente cree que hay un costo industrial. Sí. Y las empresas de servicios también tienen costos. Sí. Un estudio contable como los que tenemos nosotros tiene costos. Pero claro que todo tiene costo. Todo tiene costo. Entonces es ahí donde hay que insistir y hay que hacer el ejercicio constante de hacerlo. Correcto. Yo lo que quería comentar nomás es por la experiencia que tenemos en el campo de ejercer la profesión, de que la información oportuna es determinante para la toma de decisiones. Entonces, si yo no tengo contabilizado bien mis ingresos, que es una debilidad que se tiene por el famoso, no así nomás vender las cosas y no facturar. Entonces, vos estás incumpliendo una parte fundamental que es determinar tu ingreso, porque yo lo que veo es de que se confunde el patrimonio de la empresa con el patrimonio de las personas físicas. Yeah. ¿Y qué es lo que hacemos? Vendemos y metemos acá en el bolsillo. Sin embargo, lo que nos tenemos que hacer es justamente el control. ¿Cuál es el ingreso de la empresa? ¿Cuál es el gasto de la empresa? Es el famoso principio de ente o de entidad, ¿verdad? En el que el patrimonio del propietario está separado del patrimonio del ente, como debería ser. Se tiene que distinguir. Sí, no. Bueno, ese tema que en las industrias digamos que se desconoce, en la parte de servicios no ni hablemos. Ese es ya directamente la gente asume que como que no tiene que calcular un costo. Yo tengo esto, yo vendo aquello o tengo este tiempo y yo tengo que facturar y ya, y como dice Estela, agarro mi plata, la guardo, no me importa, después tengo que pedir un préstamo para pagar los aguinaldos en diciembre. Sí. Cuando yo tendría que haber la 12ª parte de los sueldos que pagar, yo tengo que ir guardando durante todo el año para pagar los aguinaldos de diciembre. Y quiero comentar nomás un error que cometemos nosotros los profesionales cuando determinamos nuestros costos operativos en oficina es
que no consideramos Nuestro nuestras suelo, claro. propias horas como Así horas mismo. que hay que Así meter mismo. también en la matriz para saber cuánto tiempo. Por eso que cuando cotizas un servicio, necesariamente tenés que trabajar en función al alcance, en función al volumen de las operaciones, Y las horas. para que vos puedas saber también Todo cuánto cerca. vas a cobrar. Claro, O sea no, y que ¿cuántas horas te va a ir subir eso, verdad? Claro. ¿Cuántas horas te va a ir subir? esto Eso. se aplica, o sea, que en grandes empresas, en todo lo que- MIPYMES, en temas de servicios, o sea, que determinar el costo del producto es fundamental para conocer el margen y la rentabilidad, porque nadie quiere trabajar a pérdida, ¿verdad? O sea, que si vos trabajas, haces un esfuerzo sobrehumano y estás perdiendo, quiere decir que no está habiendo un control de los números, que es fundamental para nosotros, y lógicamente el asesoramiento. Ahí entra la función esencial del profesional que tiene que acompañar y no quieren eso es lo- pagar, y ¿verdad? no, y eso es lo que decíamos el otro día en el editorial. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos que cuál es el rol del contador? Hoy el rol es de un asesor. De Es negocios. De negocios. Tiene que ser integral. Muchas veces, Pero muchas Julio, veces me ha hay un pasado. tema también que Sí. acabamos de decir, Sí. el tema que yo traje a la mesa antes Sí. de salir al aire. Sí. También la gente contrata a un asesor, pero finalmente terminan haciendo lo que les parece. Ah, Y sí, eso claro. también Esa es la un otra, ¿verdad? Esa es la problema otra. grave que nosotros tenemos Esa es en la las otra, o sea, empresas, esa es ¿verdad? la otra que Sí. tenemos a veces, que es que el propio empresario contrata a una persona y finalmente no hace caso a lo que la persona le Está recomienda. recomendando el asesor. Exactamente, o sea, Sí. para eso no le contrate a nadie y seguir nomás haciendo lo que a vos te parece. O sea que no aplica la receta del asesor. Ah, sí mismo, es lo mismo que te vaya al médico y te va, acabas de usar la palabra correcta, te da una receta y vos decís, no, ¿para qué? ¿Para qué te fuiste al médico? Bueno, la misma cosa ocurre. Y eso sí es muy importante, y por eso es tan importante el tema de los márgenes. O sea, yo estoy ganando o estoy perdiendo. ¿Puedo ganar más? ¿O dónde estoy parada? ¿O dónde ¿verdad? estoy parado? ¿Puedo ganar más? ¿Qué hago yo? ¿O me conviene por ahí? ¿Me conviene cerrar mi empresa y dedicarme a otra cosa? Otra cosa. Excelente. Sí. Y son esas informaciones, justamente a la audiencia, muy importante la experiencia de los profesionales que me acompañan en el programa de hoy y los programas subsiguientes, ¿verdad? Bueno, entonces para que sea sostenible y sustentable la empresa necesita un control de sus costos, ¿verdad? Aparte, obviamente después vamos a determinar lo que es el precio de venta, que también es fundamental, porque ahí hay una pregunta de tema de examen final, ¿verdad? ¿Cuál es el margen ideal? A usted empresario, a usted dueño de mi pyme, ¿cuánto es su porcentaje de rentabilidad ideal? ¿Cuánto cree usted? O sea, es una pregunta de examen, ¿verdad? Que vamos a decir a la vuelta de la pausa.